Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en este seminario virtual. Un agradecimiento especial a la Organización Internacional del Trabajo y a la Fundación Telefónica que permite este enlace con varios países, con varios colegas y con dos expositores que hemos tenido la suerte de escuchar el día de hoy. Me toca a mí, sin duda, hacer unos comentarios generales y también muy concretos hacia el Perú, en relación con lo que viene ocurriendo con este tema del trabajo infantil, tan nocivo para nuestros niños. Milagros decía al inicio de esta presentación, nuestros niños merecen 8 horas de descanso, 8 horas de diversión y 8 horas de estudio. En principio, nuestros niños no deberían trabajar, sin embargo, es una cruda realidad que tiene el Perú, que tiene América Latina y el mundo en general, que hay todavía trabajo infantil. Hay distintos esfuerzos por enfrentar el trabajo infantil, pero todavía este constituye un problema de gran dimensión y una dura realidad que tenemos que afrontar diariamente. Existe un gran número de niños, niñas y adolescentes que trabajan debido principalmente, como lo ha dicho Américo, a la necesidad de obtener ingresos, de colaborar con los ingresos para aliviar de alguna manera la situación de pobreza o de pobreza extrema que viven estas familias, las familias de estos niños. No cabe duda que nuestro país está creciendo económicamente y que según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la pobreza se ha reducido en 3 puntos porcentuales. En efecto, en los últimos años, nuestro país ha pasado de tener un 30% de pobres en el año 2010 a un 27% de pobres en el año 2011. Es decir, aproximadamente 790.000 personas dejaron esa línea de pobreza en el Perú. Otro dato importante que me permite este seminario virtual de señalarlo es que según el mismo INEI, los niños y niñas que trabajan en el Perú entre los 6 y los 17 años asciende a 1.795.000 niños. Es decir, tenemos 1.795.000 niños que todavía trabajan en el Perú en diversas condiciones, en diversos trabajos de distinto tipo de riesgo. Es decir, aproximadamente 1 de cada 4 niños en el Perú todavía trabaja. Y hay otras cifras más. Por ejemplo, el 70% de nuestros niños, niñas y adolescentes solo estudian en este momento, pero el otro 30% estudian y trabajan a la vez. Hay un porcentaje de 20% que estudian y trabajan a la vez, y hay un 5% de niños que solo trabajan, es decir, no está estudiando, a pesar de esa ser la principal actividad que deberían tener. Y hay otro porcentaje de cerca de 4.8% en los que los niños no trabajan ni estudian. Es decir, en nuestro país advertimos que muchos menores de edad aún tienen que trabajar para ayudar a sus familias debido principalmente a esta situación de pobreza. Ahora, si esta realidad de las estadísticas todavía es dura, es mucha más cruda y descarnada circunstancias concretas y trabajos concretos que desarrollan los niños. Aún existen niños y niñas que trabajan, por ejemplo, en la elaboración artesanal de ladrillos, en las ladrilleras como los conocemos aquí en el Perú, o por ejemplo en la minería informal, que en los últimos años hemos visto que tanto daño causa no solo al medio ambiente, sino sobre todo a la formación de estos niños en zonas como Madre de Dios, por ejemplo. O por ejemplo niños que trabajan en basurales o los niños de la calle que están expuestos a una serie de peligros. Estas situaciones sin duda resultan inaceptables. Hay otros niños que también trabajan en labores domésticas o en trabajos agrícolas, y hay otros que incluso son utilizados en actividades ilícitas. Muchos de estos niños que trabajan tienen que dejar la escuela porque pasan gran cantidad de horas laborando e incluso ponen en riesgo su salud, pues realizan trabajos peligrosos o pierden la oportunidad de aprovechar sus horas libres para dedicarse a una actividad cultural, deportiva o recreativa. Estos menores de edad no logran ejercer sus derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución Política y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos han sido aquí claramente expuestos por Américo y por Guillermo, y que sin duda esto los priva de una serie de derechos. En ese sentido, necesitamos que el Estado adopte medidas concretas y eficaces para erradicar el trabajo infantil y sobre todo para hacer efectiva la defensa y protección de los derechos fundamentales de nuestra niñez y adolescencia. Conscientes de esta grave situación, en la Defensoría hicimos un trabajo para evaluar el cumplimiento del Estado peruano con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y ver qué es lo que falta por hacer. Así, por ejemplo, podemos en primer lugar señalar que hace unos días el propio presidente de la República, el señor Ollanta Lazo, ha señalado que es una prioridad para el Estado peruano la erradicación del trabajo infantil. Nosotros sin duda saludamos ese anuncio hecho en Ginebra ante la Organización de los Estados Americanos y sin duda el Perú también ha hecho avances importantes a nivel de ratificación de convenios y de suscripción de planes de trabajo. Creo que eso sin duda es un dato importante que hay la necesidad de señalarlo y enfatizarlo. Asimismo, se han realizado diversas acciones específicas, como por ejemplo se ha creado el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y se han creado también comités a nivel regional. Se institucionalizó el 12 de junio como el Día contra el Trabajo Infantil y en el año 2007 se aplicó una encuesta nacional sobre trabajo infantil. Todas estas acciones dirigidas a prevenir y erradicar el trabajo infantil se han realizado, como lo he dicho, en cumplimiento de estos convenios internacionales y el Estado peruano ha avanzado en ese terreno. Ahora que tenemos el compromiso, falta sin duda pasar a la acción, como bien señalan los propios documentos elaborados por la OIT. Todos estos avances necesitan ser sostenidos en el tiempo y para ello hay tres elementos importantes que quisiera resaltar. El primero, sin duda, el compromiso del Estado, pero no solamente el Estado, sino que, como aquí bien se ha dicho, también de las organizaciones sociales, de las empresas y de todo el Estado y la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, necesitamos afinar claramente las estrategias de actuación del Estado peruano y en tercer lugar, necesitamos asignar los recursos necesarios y suficientes, presupuestales, logísticos, humanos, para poder abordar esta problemática de la erradicación del trabajo infantil. No basta, por tanto, con el reconocimiento de los derechos en instrumentos jurídicos, en la suscripción de planes y programas nacionales, sino que es necesario que estos derechos puedan ser ejercidos, puedan ser exigidos y puedan ser fiscalizados y supervisados por toda la sociedad. Es cierto, como lo ha dicho Milagros, que esta es una tarea difícil, pero no es imposible. Es una tarea difícil porque exige justamente un cambio de mentalidad en los funcionarios públicos y en la sociedad de erradicar y de no aceptar el trabajo infantil. También se requieren recursos para la ejecución de acciones, pero sobre todo necesitamos de una decidida y clara acción del Estado para erradicar el trabajo infantil. Esta decisión y este compromiso, creemos, como lo ha dicho Américo también en esta exposición, debe traducirse en una política pública sostenida para revertir la grave problemática que conlleva el trabajo infantil. Por ejemplo, resulta fundamental que en el país podamos contar con un programa específico de supervisión de trabajos peligrosos realizados por niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo en la elaboración artesanal de ladrillos, las famosas ladrilleras, en la minería informal, en los basurales y en relación con los niños de la calle. Necesitamos, en segundo lugar, implementar el registro municipal de adolescentes trabajadores y de trabajadoras del hogar. Y en tercer lugar, necesitamos combatir con urgencia la deserción escolar y garantizar que todos nuestros niños y niñas concluyan sus estudios de manera oportuna y exitosa.
Aquí debo llamar la atención que en nuestras zonas rurales, en las zonas rurales del país, todavía es alto el porcentaje o el nivel de deserción escolar, sobre todo en las niñas. Muchas de estas niñas a temprana edad asumen labores en el hogar, asumen labores propias del mantenimiento y del cuidado de los niños menores, y eso sin duda restringe sus posibilidades de contar con una educación adecuada. Por ello, creo que una primera medida, y que ya he dicho, lo ha presentado el presidente de la República, se requiere que el país pueda aprobar la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Perú, que comprende el año 2012 hasta el año 2021. Esta estrategia debe permitir dos cosas fundamentales. En primero, la articulación y consolidación de las acciones de las distintas entidades públicas para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y en segundo lugar, debe brindarnos la posibilidad de una respuesta intersectorial eficaz y eficiente frente a este grave problema. Yo no quiero dejar de mencionar, como ya se ha dicho aquí, que este problema del trabajo infantil no solo afecta a los niños peruanos, a una parte importante de los niños peruanos, sino que es un problema mundial, pero con especial énfasis en América Latina. Según las propias cifras de la OIT, afecta a cerca de 14 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina. Estamos convencidos de que para superar los problemas que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debemos persistir en afrontar este desafío de modo integral y coordinado, pero principalmente con una decidida voluntad. En ese contexto también quiero anunciar que la Defensoría del Pueblo va a desarrollar un informe de supervisión sobre las tareas que el Estado peruano impulse en materia de erradicación del trabajo infantil en los próximos meses, con el fin de contribuir a la erradicación total de este tema. De esta manera creo que todos los peruanos lograremos la consolidación de una verdadera justicia social, de un crecimiento con inclusión a los niños y con el respeto de los derechos humanos de estos niños y considerando también los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero finalmente agradecer por esta posibilidad de dirigirnos a tantos países, a tantos amigos que nos ven a través de este seminario virtual. Muchas gracias por la atención.